Bueno, vamos a continuar con nuestro punto número 3, ¿ok? Punto número 3. A continuación quiero que analicemos la diferencia entre lo que es ser un carnal y lo que es ser un espiritual, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros hemos conceptuado que hay cristianos carnales y que hay cristianos espirituales. Vamos a ver a la luz de la palabra que esto no es así. O somos carnales o somos espirituales. Romanos capítulo 8, verso 4 al 5 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ya se dan cuenta? Ahí está bien claro. Unos son de la carne y otros son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora vamos a otra cita de apoyo. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Primera de Corintios 3, del 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Se dan cuenta? Pablo está comparando a un carnal como una persona que apenas está conociendo de Dios, como a un bebé en Cristo, como a un recién convertido, ¿sí? La palabra ahí, si ustedes estudian en el original griego, ¿sí?, ahí es sarkikos, que significa un no nacido de nuevo, ¿sí? La palabra ahí carnales es sarkikos, que quiere decir que no han nacido de nuevo, que su naturaleza no ha cambiado. Entonces, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no estudiamos, si no vamos a la raíz de las palabras, pues nosotros vamos a decir que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, y no, o hay carnales o hay espirituales. Amén. El testimonio del Espíritu en el verso 4 y 5 es claro. Solo hay dos tipos de personas en este mundo: A, los que son de la carne, y B, los que son del Espíritu. Los carnales son personas no nacidas de nuevo, porque en ellos se manifiesta de forma cotidiana o permanente un estado inclinado a lo contranatural, pues sus pensamientos e inclinaciones están desalineadas de lo divino, pues no pueden ajustarse a la voluntad del Espíritu, ni pueden proceder en unidad y armonía para con los unos y los otros. Por eso es que los corintios eran carnales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se manifestaban en unidad. El Padre o Jesús, lo que clama en Juan 17 es que sean uno como tú y yo somos uno. Y ese es el propósito del Espíritu, de la naturaleza del Padre, que nos manifestemos como uno. Todo aquel que tiene la naturaleza del Padre es capaz de manifestarse como uno, en unidad para con el Padre y unidad para con el cuerpo de Cristo. Pero el que no tiene la naturaleza del Padre no se va a manifestar como uno, se va a manifestar diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Va a haber celos, iras, contiendas, disensiones. Y por eso Pablo dice: ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. La versión NBI, la nueva versión internacional, escucha lo que dice, ¿sí? Dice que hay personas que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y hay otros que viven conforme a la naturaleza del Espíritu, y esto se manifiesta en sus pensamientos e inclinaciones diarias. Te voy a leer Romanos 8, del 5 al 9, en la versión NBI. Escucha lo que dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, mira cómo lo dice, conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte,
mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se dan cuenta? Está bien claro. Aquí en la versión NBI queda bien claro. Unos son de la naturaleza caída de pecado y otros son de la naturaleza del Espíritu. Los que son de la naturaleza del pecado no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza caída no se sujeta a la naturaleza del Espíritu. No puede. Están en un estado caído esas personas. Pero los que son del Espíritu sí pueden vivir en la naturaleza del Espíritu, porque esa naturaleza ya está operando en ellos y no está operando la antigua naturaleza. ¿Esto cómo se ve reflejado? ¿Cómo se expresa? En que los que tienen la naturaleza del Espíritu, su mente, sus intenciones están inclinadas a hacer lo que es de Dios, lo que es natural, lo que es bueno. Mientras que los que viven en la naturaleza de la carne, en la naturaleza de los instintos, su mente, su sentir, sus pensamientos, sus inclinaciones están inclinadas, perdonen la redundancia, están inclinadas a lo malo, a lo carnal. Y en esa ley no se pueden ellos sujetar. Vamos a hacer un análisis a esta cita que acabamos de leer, de Romanos 8, del 5 al 9. Punto número 1. Los que son de la naturaleza pecaminosa fijan la mente en tal naturaleza. 2. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. 3. La mentalidad pecaminosa es muerte. 4. La mentalidad del Espíritu es vida y es paz. Es decir, la palabra paz significa que no se resisten a Dios ni se oponen a lo que Dios dice o al mover del Espíritu Santo. 5. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. 6. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. 7. Los cristianos no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ellos o si es que vive en nosotros. Y por último, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Es lo que nos está diciendo Romanos 8, del 5 al 9. El testimonio del Espíritu manifestado en la Escritura es claro y vuelvo a decirlo. Solo hay dos tipos de personas en este mundo. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo no hay cristianos carnales? O eres de la carne o eres del Espíritu. O en ti habita una naturaleza carnal caída que te inclina a lo malo, o en ti habita la naturaleza del Espíritu que te inclina a lo que es bueno y es conforme a Dios. Los que están en la naturaleza caída no pueden sujetar esa naturaleza caída, ni esa naturaleza caída es capaz de sujetarse a la ley de Dios. Mas los que viven en la naturaleza del Espíritu no tienen la necesidad de controlar o de cautivar o de sujetar esa naturaleza. Lo vamos a ver más adelante. La misma naturaleza del Espíritu le dio muerte a la naturaleza del pecado cuando entró en nosotros el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Pablo en su carta a los romanos pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que pregunta Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En Colosenses encontramos la respuesta. Vamos a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Colosenses Pablo da la respuesta, que el cuerpo pecaminoso carnal fue circuncidado en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo.
Cristo circuncidó el cuerpo pecaminoso carnal. Amén. Ahora escuchemos esto. El cuerpo de muerte tiene dos aplicaciones, dos significados en la palabra de Dios. Uno, antiguamente era literalmente un castigo que se le hacía a ciertas personas y consistía en amarrar al delincuente a un muerto y dejarlo ahí hasta que muriera el delincuente. Entonces, ese era el cuerpo de muerte. Tú matabas a alguien o asesinabas a alguien y te amarraban al muerto a un árbol, y en la medida que el muerto se podría, tú te ibas pudriendo juntamente con el muerto hasta que morías. Entonces es lo que Pablo toma ese ejemplo de ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, es semejante a algo que está pegado a nosotros y que mientras esté pegado a nosotros, nosotros vamos a estar muriendo continuamente. Y la otra referencia o la otra aplicación del cuerpo pecaminoso es esta. Dice, la otra se refiere al prepulcio, pues tenía que ser quitado por medio de la circuncisión al 8º día. Si no, al paso del tiempo podría causar una infección tan fuerte que podía causar la muerte si no se le circuncidaba al niño. ¿Ok? Entonces Pablo, tomando este ejemplo de que era necesario que hubiera una circuncisión, ¿sí? Pablo dice que ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? O sea, ¿quién me librará de esto que me está causando una infección y me puede llevar a la muerte? Entonces, ¿quién es lo único que nos puede libertar? Cristo, la circuncisión de Cristo. Y esa circuncisión sucede cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. En Romanos, Pablo da una misma referencia sobre el cuerpo de pecado que ya fue destruido cuando fuimos bautizados en su muerte y resucitados con el cuerpo de Cristo, a fin de que vivamos en la nueva vida y no más vivamos al pecado. Voy a leer Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escucha, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo nos está diciendo en Romanos 6, 1, primer punto, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua, sino está hablando del bautismo en un cuerpo cuando recibimos el Espíritu Santo. Y por último el verso dice esto, que debemos de saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tanto Romanos 6 como Colosenses 2:11 y Romanos 7:24 nos hablan de lo mismo. El cuerpo de muerte es el cuerpo pecaminoso que fue circuncidado por Cristo, y es el cuerpo que fue destruido, el cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra de Dios es clara. La carne, o sea, el SARS, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, una persona que aún no ha nacido de nuevo no puede dejar de pecar porque su naturaleza está aún caída, pues la gobierna el SAR, es decir, la ley de los instintos, porque el espíritu aún no está en el ser de esa persona. Romanos 8 del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne, o sea del SARS, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según el SARS, no pueden agradar a Dios. Ahí la palabra no es soma, sino es SARS, la ley de los instintos.
Hermanos, no erremos. El evangelio que habla de dos naturalezas operando en el ser del hombre cristiano es falso, pues solamente hay dos tipos de personas en este mundo, los que son de la carne o los que son del espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8 del 4 al 5 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así que, hermanos, a la carne no le debemos nada, pues no más vivimos en la carne si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es lo que nos dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8:9, vuelvo a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Así que está bien claro, o somos de la carne o somos del espíritu. Y si tienes el espíritu, eres del espíritu. Y si no tienes el espíritu, no eres del espíritu. Entonces continuamos en nuestra naturaleza caída, en la ley de los instintos, la cual no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sigo. Así que, hermanos, por el espíritu hoy podemos hacer morir no la carne, sino sus obras. Pues ahora somos controlados y guiados por la nueva naturaleza que es acorde al espíritu, y por ello no estamos en esclavitud ni en temor, pues por ese mismo espíritu ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora entendamos esto. Una cosa es la carne y otra cosa son las obras de la carne. Amén. Y eso lo vamos a ver en otro tema más adelante. Una cosa es la carne y otra cosa son las obras o los deseos de la carne. La carne, lo acabamos de ver, la carne muere cuando el espíritu circuncida nuestra carne, circuncida la ley de los instintos. ¿Por qué la circuncida? Porque Él entra en nosotros. Y se acaba ese gobierno, se acaba esa naturaleza, se acaba esa ley de los instintos. Ahora gobierna el Espíritu de Dios. Por último, hermanos, tú y yo por el Espíritu estamos facultados para hacer morir, no la carne, pues ésta ya murió cuando fuimos crucificados juntamente con Él, cuando fuimos sepultados juntamente con Él, cuando fuimos resucitados juntamente con Él, cuando fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces la carne murió en ese momento, cuando fuimos crucificados juntamente con Cristo, cuando fuimos sepultados juntamente con Cristo, cuando fuimos resucitados juntamente con Cristo y cuando fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Eso es obra de Cristo, eso es obra del Espíritu, el hacer morir la carne. Eso no es obra de nosotros.